El 6 de junio de 2024 marca 80 años de la invasión aliada de Normandía, el día D. Y aunque estoy seguro de que pronto saldrán muchos videos y artículos sobre este momento tan crucial de la Segunda Guerra Mundial, no creo que muchos vayan a hablar de lo que yo voy a hablar. Y eso es la importancia que tuvo la comida ese día. Como la forma en que las tropas se mantenían con comidas como estos huevos en polvo, tostadas con tocino y limonada. Solo quería avisarles que este será el último episodio de Sabores de la Historia con Max Miller grabado en esta cocina. Porque mañana el contratista y toda esa gente vienen a romper todo. Porque voy a poner gabinetes nuevos, porque necesito más espacio de almacenamiento. Siempre necesito más espacio de almacenamiento. Pero eso no significa que no tenga episodios mientras lo hacen el próximo mes. Es solo que no voy a estar aquí. Voy a tener que encontrar otros lugares para grabar. Mismo programa, distintas cocinas. Cuando vuelva aquí, también será diferente. Y creo que es bastante apropiado que para mi última comida aquí en esta cocina voy a preparar la última cena. Eso. Muchos soldados comieron antes de salir de Inglaterra para cruzar el Canal de la Mancha y desembarcar en las playas de Normandía. Varios países participaron en la invasión. Había tropas de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Checoslovaquia, Polonia, Noruega, Francia, Bélgica, Grecia, Países Bajos y algunos otros países. Sin importar la nacionalidad, la mayoría de los relatos coincide en que esa mañana del 6 de junio desayunaron como Robert Adams del buque de guerra de los Estados Unidos, Samuel Chase. A las 5:00 nos vestimos. Y si no habías escrito a casa porque lo hiciste, entonces esa nota de último minuto a casa para decir si ibas a lograrlo o no. Luego el desayuno, huevos, tocino, pan tostado y jugo. Estuvo excelente. Excelente es relativo según cómo comían antes de ese día. La comida no era muy buena entonces, pero algunos recibieron huevos frescos, un lujo en esa época. Otros solo recibieron huevos en polvo a los que ya estaban acostumbrados. Y eso es lo que voy a preparar porque es más interesante que simplemente hacer huevos frescos aquí. Voy a usar una receta de la edición de la Segunda Guerra Mundial del libro de cocina del Departamento de Guerra de Estados Unidos para el Ejército. Y aquí hay una receta para huevos revueltos en polvo, número 749 huevos revueltos. Agua fría, 2,5 litros. Huevos en polvo, 1,5 libras. Sal y pimienta al gusto, 1 libra de manteca o grasa de tocino. Cierne los huevos, vierte 1/3 del agua en un recipiente y añade los huevos en polvo. Bate vigorosamente con un batidor o cuchara ranurada hasta que la mezcla esté suave, inclinando el recipiente al mezclar. Añade sal, pimienta y el agua poco a poco a los huevos, mezclando hasta disolverlos por completo. La receta luego indica que se cocinen en manteca de cerdo o grasa de tocino. Y vamos a obtener esa grasa de tocino de la siguiente receta, que es la receta número 750, jamón o tocino en cubos y huevos revueltos. Agrega 3 libras de jamón o tocino a la receta básica de huevos revueltos. Omite la manteca. Fríe el jamón o tocino hasta dorar. Añade la mezcla de huevo y cocina revolviendo como en la receta básica. Puede ser necesario agregar más grasa si se usa jamón. Ahora, por supuesto, esta receta estaba pensada para alimentar a un pequeño pelotón, así que la voy a reducir bastante. Usaré media libra de tocino y 1/6 parte de huevos en polvo. Así que primero, cierne 1/4 libra o 115 gramos de los huevos en polvo en un tazón grande. Luego vierte un poco más de media taza o 120 mililitros de agua fría y bate hasta que la mezcla quede suave y homogénea. Agrega aproximadamente media cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta y bátelos junto con la mezcla. Después añade poco a poco otra taza o 235 mililitros de agua fría mientras bates. Revuelve hasta que se disuelva por completo, esa será tu mezcla de huevo. Después, fríe el tocino. Y mientras estaban en el Reino Unido haciendo esto, el tocino en realidad venía de Estados Unidos. Así que ¿quieres tocino al estilo estadounidense? Vas a cortar eso en cubos de media pulgada. Luego calienta una sartén grande a fuego medio alto, agrega el tocino y déjalo cocinar durante 5 o 6 minutos, o hasta que la grasa se haya derretido y el tocino esté marrón oscuro. Luego baja el fuego a medio bajo y después agrega la mezcla de huevo. La receta indica revolver lentamente hasta que espesen y retirarlos antes de que parezcan listos, ya que seguirán espesando. Después de retirarlos del fuego, los cociné 2 minutos. Ahora con su tocino y huevos, Roberto Adams dijo que tenía un poco de pan tostado, que es bastante fácil de hacer, y un poco de jugo. No estoy seguro de qué jugo era, y el libro no lo menciona. Tal vez solo era jugo de naranja, no lo sé.
Pero aquí hay una receta para limonada, y es un poco diferente porque usa limón en polvo. Haré eso, es lo más parecido y más interesante que solo hacer jugo. Pero antes de hacer eso, echemos un vistazo más de cerca a lo que más comieron esas tropas en ese día de junio de 1944, tanto antes, durante como después de la invasión. A fines de mayo de 1945, el sur de Inglaterra era la mayor base militar del mundo, con casi 2 millones de hombres listos para invadir la Europa ocupada por los nazis. 54,000 de esos hombres se dedicaban a mantener alimentados, hidratados y abastecidos a los otros 1,9 millones y 4,500 se dedicaban exclusivamente a cocinar las comidas. Desafortunadamente, la comida en Inglaterra en ese momento es lo que durante décadas le daría al país una reputación de cocina de poca calidad. Como recordó un estadounidense, nos daban almuerzos en bolsa. Estos consistían en 2 sándwiches hechos de pan integral seco. Uno tenía una bola de mermelada en el centro, el otro una rebanada de carne de cerdo para almuerzo. Los llamábamos almuerzos de spam y mermelada. Sin embargo, antes del día D todo cambió, porque las tropas que participaron en ese primer desembarco fueron aisladas, básicamente. Fueron llevados a campamentos en la costa sur de Inglaterra y no se les permitió salir, pero la comida mejoró notablemente. Estábamos tras alambre de púas y la policía militar vigilaba que nadie entrara o saliera del campamento. Ningún soldado en el recinto podía hablar con personas afuera, arriesgaba que le dispararan. Era algo serio. Nos dieron equipo nuevo y las armas debían probarse y calibrarse en el campo de tiro. A cada uno de nosotros se nos dio munición ilimitada para practicar disparos. Las bayonetas y cuchillos de combate se afilaron hasta quedar con un filo muy agudo. Bistec, chuletas de cerdo, acompañamientos y pay de merengue de limón eran parte del menú típico y podías comer cuanto quisieras. Esto hizo que uno de los bromistas dijera, nos están engordando para la matanza. Algunas tropas recordaron haber recibido pan blanco, huevos frescos y hasta helado, todos productos raros en Inglaterra entonces. Luego también proyectaban películas en las carpas, estrenos en las carpas de la base, donde repartían dulces y palomitas a las tropas. El problema es que, aunque todos sabían que se estaban preparando para ir a Francia, nadie sabía exactamente cuándo iba a suceder. No lo supieron hasta una llamada para desayunar temprano en la mañana. Me despertaron a las 2 de la mañana de un sueño profundo. El oficial de guardia vino corriendo, me sacudió y dijo, vamos, levántate, es hora de levantarse. Vamos a desayunar en aproximadamente media hora y luego habrá una reunión informativa. Desayuno a esa hora de la mañana y reunión informativa. Algo estaba pasando, así que lo hicimos. Todos nos levantamos y arrastramos el trasero fuera de la puerta. Este fue ese desayuno de huevos con tocino. Y hay algunos relatos de estadounidenses descontentos que estaban en cierto barco británico donde servían estofado de riñón. En su mayoría, fueras estadounidense, británico, canadiense u otro, era huevos con tocino. Nos dieron un buen desayuno de huevos, tocino, lo que quisieras. Sí, incluso café. Tenían grifos en la pared. Solo abrías el grifo y salía café. Dios, una vida de lujo. Bueno, después del desayuno, solo nos pusimos en nuestros puestos y esperamos para desembarcar. Eso fue todo. Mientras el sargento Eddie Wallace, de la Compañía de Artillería Real, estaba impresionado con ese desayuno, otros parecían obligados a comerlo. Básicamente, si ibas a Francia, comías esos huevos. Tuvimos un desayuno de huevo frito acompañado de un trago de ron. No era mi elección, pero era obligatorio para quienes iban a desembarcar. Sinceramente, quizá habría sido mejor que no desayunaran eso. Mientras todos subían a pequeños botes cruzando aguas agitadas hacia un lugar donde sabían que podrían morir. Y el aire estaba lleno de humo diésel porque todos vomitaron. Nos dieron bolsas de papel para vomitar y tirarlas por la borda. Estábamos mareados y empapados. Aunque este episodio de mareo parece ser principalmente entre las tropas que estaban en las pequeñas embarcaciones de desembarco llamadas Higgins Boats. Vi una cuando visité el Museo de la Segunda Guerra Mundial en Nueva Orleans. Y si alguna vez vas a Nueva Orleans, definitivamente visita ese museo, es absolutamente fantástico. Si te apasiona la Segunda Guerra Mundial, reserva 2 días. Yo solo tuve 1 y no fue suficiente. Es un museo fantástico. De todos modos, parece que principalmente eran las tropas las que sufrían mareo, porque claro, los marineros ya estaban acostumbrados, incluso bebiendo sin comer, como la tripulación del buque de guerra de los Estados Unidos Landing Craft Infantry, 94. El capitán, apodado Popeye, comandó la embarcación en los desembarcos del norte de África, Sicilia y Salerno, Italia.
así que él sabía lo que estaba a punto de suceder y por eso se aseguró de que su barco estuviera bien abastecido con mucho whisky J&B. Y le dijo a su cocinero que era su deber ese día ir con la tripulación y seguir dándoles de beber hasta que ya no quisieran más o hasta que se nos acabara. Básicamente bebimos casi todo el día. No comimos nada, pero yo estuve bebiendo todo el día y no me emborraché ni un poco. No tuvo ningún efecto. Este era el mismo hombre que salvó a su tripulación básicamente por no seguir órdenes ese día. Mira su barco. La Landing Craft Infantry 94 era una de muchas Landing Craft Infantry embarcaciones de desembarco de infantería que muchos hombres llamaban loca cosa inventada por civiles. Se suponía que debían acercarse a la playa, dejar a sus hombres y luego salir de la playa y regresar al océano. Bueno, cuando vio dónde se suponía que debían desembarcar, dijo, eso no va a pasar. Nunca saldremos vivos de esa playa. Porque él ya había visto que varios otros botes habían sido destruidos y simplemente diezmados por el fuego de ametralladoras y morteros, y algunos de los botes fueron completamente volados. Así que en vez de eso, fue 100 yardas más abajo por la playa para acercarse a donde no estaban disparando tanto. El problema es que parece algo fácil, solo ir 100 yardas más abajo por la playa, pero había minas allá. Solo seleccionaron algunos lugares para remover las minas. Así que tuvo que maniobrar alrededor de las minas, lo cual hizo con éxito y no pudo acercarse tanto a la playa. Encallaron lejos, así que al bajar del bote, el agua les llegaba a los hombros. Así que fue un poco difícil para ellos llegar a la playa. Pero eso hizo que más tropas realmente sobrevivieran. Creo que el 90% logró llegar a la playa. Y la mayoría de su tripulación también sobrevivió antes de que pudieran salir y dar la vuelta. Pero como dejó a todas esas tropas en agua muy profunda, hasta los hombros, tuvieron que avanzar trabajosamente por el agua, llevando estas mochilas realmente pesadas de unas 70 a 100 libras de equipo, parte del cual serían sus raciones. Llevábamos un juego de raciones K, desayuno, comida y cena y 3 barras D. La ración K fue la más usada por las tropas estadounidenses. Cada comida llevaba carne enlatada, jamón con huevos al desayuno, cerdo con queso a la comida y pastel de carne de res y cerdo en la cena. Incluían galletas, tabletas purificadoras, barras de fruta, azúcar, bebidas en polvo, chicle, papel higiénico y cigarrillos, proporcionando 2.830 calorías diarias. Las barras D que mencionó son un tipo de chocolate creado por Hershey y fueron diseñadas para, y cito, saber un poco mejor que una papa hervida. Esto era porque la ración D era para emergencias. Se le llamaba ración de emergencia, así que si sabía demasiado bien, al ejército le preocupaba que los hombres se comieran esas antes de atacar sus raciones K. Los soldados británicos tenían una ración especial para el día D, llamada ración A, de 24 horas. Incluía 10 galletas, 2 bloques de avena, 1 de carne con tabletas de extracto de carne, 3 tabletas de chocolate, 2 con pasas y 1 sin caramelos duros, 2 paquetes de chicle, 4 papeles higiénicos y los ingredientes para una buena taza de té. La cosa es que muchas de estas raciones en realidad nunca pasaron de la playa porque se empaparon demasiado o simplemente fueron descartadas o se perdieron de alguna manera. Para los 23.000 paracaidistas británicos y estadounidenses, las raciones solían quedar esparcidas en el campo francés. De hecho, mucho de su equipo se perdió cuando estaban saltando, así que las raciones eran como el menor de los problemas. Con tu arma era suficiente. Pero muchos de los paracaidistas, al menos los estadounidenses, terminaron teniendo solo esas raciones D, la barra de chocolate de emergencia. Tras un día entero de combate, necesitaban algo más para comer. Esto solía implicar buscar comida de los locales. Y un paracaidista recordó que se acercó a un granjero normando e intentó intercambiar su chocolate por algunos huevos frescos. Pero él no hablaba nada de francés, así que probablemente el granjero se asustó y sin duda se confundió. Empecé a hacer ruidos de gallina y salté, así que él creyó que quería una gallina entera e intentó atraparla. Como no sabía decir huevo en francés, decidió hacer mímica con las manos. Y finalmente el granjero lo entendió y cambió algunos huevos por la barra de chocolate de los americanos. Y no fue el único paracaidista que consiguió huevos frescos ese día. El primer teniente S.H. Matheson recordó eso. Por la mañana, un niño francés de 12 años y su amigo usaron un carro con caballos para ayudarnos a recoger paquetes de equipo.
Conseguí un par de huevos y los revolví en una taza y con un pedazo de pan francés comí huevos revueltos con pan antes de que ocurriera el desembarco en la playa. Quizás aún más gratificante fue cuando consiguieron comida del enemigo, de los alemanes, a quienes acababan de rechazar y empujar hacia el interior. El teniente Carl Cartledge del 501º Regimiento de Infantería Paracaidista recordó haber sacado a varios alemanes de una granja, matando a varios en el proceso, solo para encontrar una mesa de comedor adentro que estaba llena de comida a medio comer. Había de todo, desde carnes frías y queso hasta fruta fresca como manzanas y sidra, que supongo era un banquete mucho mejor que lo que tenían en sus raciones. También había otros que habían traído comida adicional de Inglaterra, lo cual, por supuesto, solo aumentaba el peso de sus mochilas ya pesadas. Y a veces esa comida no sobrevivía muy bien al desembarco. Por ejemplo, el sargento John Ellery del 16º Regimiento de Infantería había traído algunas manzanas con él. Tras disparar, un francotirador alemán sintió que merecía comer una. Pero mientras buscaba en su bolsa Musset, descubrí que mis manzanas se habían convertido en puré de manzana. Así que me conformé con una ración K y la disfruté. La disfruté tanto que decidí comerme otra. Pensé que mis raciones no se acabarían antes que yo, así que no tenía sentido pasar hambre. Para la tarde del día D, una vez que las playas estuvieron aseguradas, empezaron a llegar embarcaciones de desembarco que eran básicamente enormes cocinas flotantes. Se prepararon comidas para muchos hombres, al menos para los que seguían en o cerca de las playas. Algunas tropas ya avanzaban tierra adentro, especialmente las que entraron a Normandía por aire, como el teniente C.T. Cross de la 6ª División Aerotransportada Británica, quien aterrizó en un planeador. Y más tarde, él les escribió a sus padres para hacerles saber que estaba bien, y les contó su experiencia al aterrizar en Normandía. Luego dijo que fue al campo de batalla. No les contaré sobre eso salvo que tenía una barra de chocolate y media petaca de whisky. No tuve tiempo de comer o beber durante un periodo incómodamente largo. No lo noté mucho en ese momento. Había demasiadas otras cosas que hacer, pero ahora parece increíble. Pasaron casi 48 horas entre mi última comida en Inglaterra y mi primera taza de té y ración en Francia. Desde entonces lo he compensado. Tuve que buscar el significado de char. Y resulta que es otra palabra para una taza de té. Viene del chino cha, que significa té. Además, aunque normalmente se le conoce como el teniente C.T. Cross, su verdadero nombre es Chris, así que era el teniente Chris Cross, lo cual creo que sería un buen nombre de rapero. Como en los primeros años de los 90 para la mayoría de las tropas, salvo alguna comida ocasional en permiso, solo podían esperar raciones. Y las comidas hechas en cocinas de campaña, basadas en recetas de este libro, comidas como los huevos en polvo con tocino que estoy a punto de comer después de preparar mi limonada sin limón. Así que esta receta requiere 3 ingredientes: jugo de limón en polvo, azúcar y agua. Rinde para 100 porciones, así que la reduciré mucho. Entonces, bate 2 cucharadas de jugo de limón en polvo y una taza colmada o media libra de azúcar. Después, añade eso poco a poco a medio galón de agua, revolviendo hasta que se disuelva todo. Luego refrigéralo para que esté bien frío cuando sirvas tus huevos. Aquí hay un desayuno de huevos, tocino, pan tostado y limonada, similar al que se pudo comer antes del desembarco del día D. Así que debo decir que me sorprende que se vean y huelan como deberían oler los huevos y el tocino. Así que vamos a probarlos. Pero no saben exactamente así, sin embargo. Bien, no están horribles, pero tampoco son huevos de verdad. Definitivamente se nota, y es menos el sabor y más la textura. Hay algo que simplemente está un poco raro. Me recuerda más al tofu que a los huevos. Y creo que lo que salva el sabor es que el tocino sí es real. Creo que si estos no tuvieran nada de tocino, no estarían tan buenos. Sí, probablemente no duraría mucho en el ejército, pero déjame probar la limonada. Eso en realidad está muy bueno. O sea, se nota que no es limonada fresca. Hay como un sabor extra ahí. O sea, sabe un poco como limonada Country Time, pero quizá un poco más metálico. Aunque tal vez sea el vaso. Así que sí, si quieren hacer estos, este libro está disponible en línea. Voy a poner un enlace en la descripción, así como el libro de cocina de la Marina de los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial.
Y los veré la próxima semana en Sabores de la Historia. Pero no en esta cocina. Esto es todo. Esta es una despedida con cariño. He hecho más de 100 episodios aquí. Este es el último. Probablemente pasarán algunas semanas antes de que regrese a esta cocina. Y no se verá así, pero quédate porque sigue siendo historia para saborear. Hasta luego.